de que pasaran unas personas a exponer. Entonces los que quieran ahorita pueden pasar a exponer. ¿Sí? No sé quién quiere pasar. Ustedes no saben si yo les voy a poner. Yo medio los estoy ubicando en qué grupo. Bueno, por favor todos en silencio y poniéndole atención a Cristo. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Espero que bien. Nuestro grupo es el número 2. Nosotros escogimos el mandato proveniente del extranjero. Y como dice el artículo 19 de la ley del organismo judicial, que todos los mandatos otorgados en el extranjero para ser ejercidos en Guatemala se deben otorgar de conformidad con las formalidades externas del lugar de donde el mandato es otorgado. Pero en cuanto a su objeto y contenido, el mandato se rige por las leyes de Guatemala según el artículo 1700 del Código Civil. Como primer paso tenemos que el mandato fijo tiene que venir en el idioma español. Si el mandato no viene en el idioma español, se puede usar el traductor jurado, y en caso que venga en el idioma español se hace caso omiso. Pero si no viene en el idioma español, un traductor jurado, y en caso que el traductor jurado no tenga el idioma que venga el mandato, se van a utilizar dos personas que hablen los dos idiomas, es decir, el español y el idioma que venga el mandato. Como segundo paso tenemos que el acto de protocolización. Se tiene que pagar el impuesto en el documento original, que se adhieren los timbres. Por ejemplo, si fuera un mandato general, se adhieren los 2 timbres de 10 quetzales y los de 2 quetzales en el propio mandato. Si el mandato lo enviaron para que se ejerza de manera gratuita, tienen que asegurar la aceptación expresa del mandatario. Como cuarto tenemos el testimonio de la inscripción, que es dar fe a que el impuesto al cual está efecto el mandato se cubrió en el documento original. También en el registro general electrónico de poderes del archivo general de protocolo no es necesario que se presente el duplicado, solamente con una copia para pagar el arancel, y prácticamente el que va a el notario que otorga el mandato de acá con unos décimos. Como número 5 tenemos que se tiene que dar aviso de protocolización de documentos provenientes del extranjero. Se envía al archivo general de protocolos en periodo máximo de 10 días, y como todo documento que se protocoliza, ¿verdad?, se tiene que remitir el testimonio especial en los primeros 25 días. Como sexto paso, el mandatario puede actuar como en todo lo que fuera facultado por el mandatario. Pero aquí hay un dato importante, porque si el mandato viene con la apostilla, ¿qué es la apostilla? Muchos de ustedes se preguntan qué es la apostilla. La apostilla es un certificado que se otorga a los documentos procedimientos del extranjero, tiene como objeto garantizar su autenticidad y la firma del funcionario que lo ha admitido. La apostilla tiene su fundamento en el convenio de la Haya. Esto quiere decir que se puede otorgar entre los estados que están compuestos sobre el convenio de la Haya. Gracias. ¿Algunas preguntas? ¿No? Gracias. Ejemplos de compañeros, que dijo que si tenían preguntas, se arriesgó aquí. Bueno, ¿quién más? ¿Qué? Grupo 2, ¿verdad? 3. Era 3, ¿no? 2. Va. ¿Alguien más? No, bueno, entonces pasó. Qué valiente los destaques. Bueno, vamos a guardar silencio y vamos a escuchar a Flor. Bueno, nosotros como grupo 6 realizamos un caso sobre el matrimonio, en donde María Suárez, de 22 años, venezolana, se encontraba separada de Joao de Portugal, de 24 años. Ellos estaban domiciliados desde hace 6 meses y deciden contraer matrimonio en Guatemala. Por ser ambos de nacionalidad diferente, les preocupaba el efecto del matrimonio, por lo que deciden consultar a un abogado especialista. Al hacerlo, pudieron conocer que estos efectos se originan por el derecho del domicilio de los cónyuges en su casa en la ciudad de Guatemala.
Es decir, que su matrimonio obedece a las leyes guatemaltecas, aunque tengan diferentes nacionalidades, así como lo establece el artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado. Además, conocieron que la capacidad y los requisitos de fondo para contraer matrimonio se rigen igualmente por el domicilio. Este matrimonio sí podía celebrarse debido a que los extranjeros tienen derecho a contraer matrimonio si así lo desean. Además, se rige por la ley personal del domicilio. Las formalidades que deben cumplir para la celebración del matrimonio fue la certificación de nacimiento y certificación de soltería. Estos dos documentos deben estar extendidos sobre el registro civil del país de donde nació la persona. Deben ser firmados por el embajador o cónsul de Guatemala que se encuentre en el país de origen de la persona extranjera y deben estar debidamente firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Si los documentos vienen en otro idioma que no sea el español, deben ser traducidos por un traductor jurado guatemalteco registrado. Además, deben entregar el certificado médico, pasaporte vigente, las publicaciones de delitos en el diario oficial y otro de mayor circulación. Celebrar capitules ceremoniales por un notario guatemalteco en el caso que un contrayente sea extranjero y el otro sea guatemalteco. Además de protocolizar por un notario guatemalteco los documentos que provengan del extranjero. Y esto se fundamenta de acuerdo al artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado, el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 96, 97 y 98 del Código Civil, además del 67 y 70 de la Ley del RENAM. ¿Alguien más? ¿No? ¿Tú? A ver, ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues a nosotros el grupo, nuestro caso es sobre trabajadores peruanos que vienen acá a Guatemala a trabajar en una franquicia. Perdón. Bueno, primeramente debemos entender que en Guatemala pues sí hay extranjeros que pueden venir a trabajar en Guatemala, que no es tan común. Sin embargo, pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con el procedimiento. Indica, verificar que el extranjero cumpla con los requisitos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestra norma, bueno, y también derecho internacional privado, dentro de nuestra norma, hay parámetros a seguir. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de no llegar a una ilegalidad. Por ende, hay dos vías. Una visa residencial temporal o permanente, en la cual, en este caso, si son peruanos, no pueden aplicar a un trabajo en Guatemala, toda vez que la visa temporal, perdón, la visa de turista, porque en este caso, pues, ellos no vienen a trabajar en sí, sino solamente a realizar turismo o cualquier otra situación que no sea trabajo. Seguidamente, si por ejemplo ellos vienen con una visa de turista y quieren permanecer acá para trabajar, pueden solicitar una visa de trabajo. Esto, según el artículo 61 del reglamento de la Ley de Migración, ¿sí?, autorizado por el Ministerio de Trabajo. Seguidamente, si ya obtuvieron el permiso de trabajo, el cual es necesario, ¿verdad?, deben de presentar los siguientes documentos al MITRAM. La solicitud firmada. ¿Qué quiere decir esto? La solicitud firmada que venga del Ministerio de Trabajo, en el cual ellos puedan acceder su contratación justificando el por qué vinieron acá a Guatemala a trabajar. La copia del DPI, pero como ellos no tienen DPI, ¿verdad?, puede ser un DNI o su pasaporte autorizado, en este caso sería el pasaporte de la República del Perú. Y el contrato laboral en español. ¿Por qué? Porque recordemos que en Guatemala el idioma es el idioma español. Seguidamente, ya teniendo todos estos requisitos realizados dentro de la esfera del derecho guatemalteco, ya se puede hablar de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ya al tener estos requisitos legales, ya se puede optar a un trabajo como extranjero dentro del país. Sí, solo si se acopla al Código de Trabajo guatemalteco. ¿Por qué? Porque acordémonos que ellos, no importa si son extranjeros, ¿verdad?, pero ellos adquieren todos los beneficios que un trabajador guatemalteco pues va a tener. Pero hay una excepción. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo indica
que por lo menos deben haber más guatemaltecos que extranjeros si trabajan en una empresa determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se le da prioridad a los guatemaltecos, pero no se excluye a los extranjeros. Muy bien, bueno, entonces, seguidamente tenemos la formalización del contrato, que es lo que ya les indiqué, el cual debe ser por escrito, en español, y con condiciones equitativas, que fue lo que ya indiqué, ¿verdad? Que se acoplen al sistema laboral de Guatemala. Y de la misma manera cumplir con los requisitos tributarios. ¿Por qué? Porque ellos, los que están aquí, también tienen responsabilidades y obligaciones de carácter tributario. Bueno, y por último, tenemos como un último paso, que quizás no, pero les dije paso por paso, pero pues tenemos una idea de qué es una vigilancia migratoria. ¿Por qué es necesaria una vigilancia migratoria? Porque si no hay una vigilancia migratoria, puede ocurrir alguna ilegalidad, no solamente en este caso la empresa que los contrata, sino también en este caso los migrantes peruanos, ¿verdad? Que en este caso pues quienes serán peruanos, pues puede ser alguna otra nacionalidad. Sin embargo, pues yo estaba verificando que en Guatemala, a pesar de que no tiene restricciones para tener trabajadores de cualquier nacionalidad del mundo, ¿verdad? Pues en este caso va a ser latinoamericanos hasta cierto punto, ¿verdad? Al tener lazos jurídicos, culturales y demás, pues muchas veces la contratación de estos es mucho más efectivo, puesto que estamos en la misma región, ¿verdad? Y como ya indiqué, pues lazos de diferente naturaleza. Y por último, ¿verdad? Si un trabajador renuncia o es despedido, en este caso por la franquicia de McDonald's, ¿verdad? Debe de ser notificado a migración. Y pues solamente, ¿verdad? Y por último aquí dice algo, ¿verdad? Dice, los contratos, ¿verdad? En este caso pueden ser contratos interempresas. ¿Qué quiere decir esto? Esto podría, que no es el caso, pero podría, que por ejemplo, como McDonald's, pues sabemos que es una franquicia universal, o más franquicias, ya sea de cualquier tipo de situación, ¿verdad? Pues puede pedir trabajadores de cierto país a que vengan acá a Guatemala. Solamente algunas preguntas, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 9 y nuestro caso fue que Lucía, una guatemalteca, se casó con Tomás, un ciudadano canadiense. Tienen una hija y viven unos años en Canadá. Después se separan y Lucía viaja con su hija a Guatemala sin el consentimiento de Tomás. Entonces Tomás quiere que Guatemala le devuelva a su hija alegando que fue sustraída ilegalmente. El primer paso sería la solicitud internacional. El padre o la madre afectado presenta la solicitud de restitución ante la autoridad central del país de origen. Esa autoridad la remite a la PGN con todos los documentos, ¿verdad? Sentencia executoria, prueba de residencia, acta de nacimiento del menor, etc. El segundo es la recepción y el análisis de la PGN. La PGN verifica que la solicitud cumpla con todos los requisitos del convenio del año, que el menor tenga menos de 16 años, que haya habido hecho legítimo definitorio y que el traslado haya sido ilegal y sin consentimiento. De ahí la presentación ante el juez de familia. La PGN presenta la demanda de restitución internacional ante un juzgado de familia y se inicia un proceso judicial urgente que debe resolverse en el plazo razonable, que el convenio indica que es dentro de las 6 semanas. El cuarto paso sería la audiencia judicial. Se le notifica a la persona que tiene a menor de edad, sea el padre o la madre que se lo llevó, y el juez escucha a ambas partes. También puede ser informes sociales, psicológicos o de migración. Se analiza si existe alguna causa de excepción, como sería grave riesgo físico o emocional del menor. El menor ya se encuentra totalmente adaptado, si haya pasado más de un año.
y si el menor no desea regresar. Ya tiene la edad y madurez para decidir si quiere regresar o no. De ahí la resolución del juez. El juez decide si ordena la restitución del menor al país de origen o si se deniega la resolución basándose en la causal del juez europeo. Si se hace en lugar la restitución, el señor podría presentar oral de guarda y custodia y la señora, si no quiere que el señor intervenga en las decisiones con respecto al menor de edad, puede plantear el moral de la pérdida de patria potestad o en su defecto el señor puede presentar una solicitud de relación paterno-filial a través de juicio oral. El cumplimiento de la sentencia. Se ordena la restitución, la que tiene que ser traslado seguro del menor al país de origen. Creo que ya terminaremos con los grupos, solo creo que dejaron de pasar dos. Vamos a hablar sobre casos de separación y divorcio. Primero tenemos que entender que el divorcio es algo muy complejo y en su complejidad existen escuelas. Una escuela que acepta la nacionalidad y otra que acepta el domicilio. Nuestro caso está planteado por dos esposos que se están divorciando, y residen en Francia. Uno es guatemalteca y el otro es francés. Y también entra en juego los bienes, cómo va a ser la separación de los bienes. Aquí entran entra la convención de la Haya, que ya varios la han mencionado, y esa convención prácticamente es aplicable al continente europeo. En el continente europeo se aplica a sus domiciliados también, todos los que residen ahí. Y también tenemos, en el derecho internacional privado, tenemos al Código Internacional Privado, que es el Código de Bustamante, y ahí también se rige el divorcio en sus artículos 52 y 54, y el artículo 54 se va a establecer en Guatemala expresamente. Entonces, prácticamente el proceso de divorcio va a depender mucho en Guatemala, porque Guatemala se forja dentro de la escuela de domicilio. Entonces, en Guatemala, el domicilio de la persona, en este caso la esposa, tendría que estar acá en Guatemala para poder hacer su divorcio acá en Guatemala y separación de bienes. Pero para el residente, ciudadano o domiciliado europeo, en este caso francés, él tendría que seguir un proceso de acuerdo a la ley nacional de ellos, porque ellos se rigen por la escuela de la nacionalidad. Entonces tendrían que estar de acuerdo ambas leyes, y por eso es el derecho internacional el cual entra en juego para poder decidir la jurisdicción territorial, qué juzgado va a entrar en cuenta para esto. Y prácticamente, si la demanda se va a interponer en Europa, en este continente será donde se va a hacer el fallo, la sentencia de cualquier apelación. Y si es en Guatemala, pues ustedes saben que tenemos un proceso en el cual hay una conciliación antes de entrar al proceso ya judicial. Entonces, eso sería, pero va a depender mucho de la residencia, en este caso residen en Francia, y como son escuelas opuestas, tendría que ver en qué residencia, de qué persona del proceso corresponde. Yo quiero aportar algo ahí de lo que dijo él. Una niña A ver, escuchemos a Carolina. Una niña tuvo el tema, se salió como un francés, le iba a sacar su doctorado a Francia, y la tuvo a francés, años después se
ella podía viajar, pero ¿cómo la tenía que viajar? Entonces ella ahora tiene que vivir en Francia, aunque y perdió por los beneficios que tenía con la cuota de señores, Bueno, miren, la verdad que hay un montón de casos interesantes y a mí me gusta que no veamos solo lo que es la teoría, sino que también veamos casos prácticos, porque a nuestra oficina, bufete o algún amigo pues va a llegar más de alguien con esas pequeñas inquietudes, ya sea porque se van a casar con alguien de otro país o se van a divorciar de esa misma persona, etcétera, etcétera, o quieren ir a trabajar a otro lugar. Muchos de los casos que vimos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ese tema lo vamos a dar por terminado. ¿Quién? Pero ustedes no iba a pasar nadie. ¿No vino? Vamos. Pues deja. Si quieren, ves que tengo que pasar con este temita porque ya estamos cerquita del examen. Pero si a tiempo lo vemos, ¿sí? Va. ¿Qué grupo son? Grupo 15. Grupo 15. 15. Ok. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema que son todas las fuentes del derecho internacional privado. Les voy a leer un poquito de esto y necesito que pongan muchísima atención. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar, siempre los voy a poner en grupos porque a mí me gusta de que siempre que les doy la teoría, ponerles casos prácticos para que ustedes vayan entendiendo un poquito más sobre estos temas, porque a veces a nosotros no se nos quedan las definiciones, sino que se nos queda más fácil por lo que son los ejemplos prácticos, ¿sí? En el examen pues estoy evaluando si les voy a poner casos, pero para que no se les haga tan difíciles, les voy a poner los mismos casos que yo les doy. Entonces, para que se los vayan memorizando, les voy a poner casos bien puntuales, que son los que se dan así como que muy recurrentes. Entonces, vamos a empezar. Fuentes del derecho internacional privado. ¿Qué creen que decimos cuando estamos hablando de fuente? O sea, imaginar la fuente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de fuente, tiene que ver un poco, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Origen. ¿Qué más? De donde emana la ley. Muy bien. Entonces, si quieren lo anotan ahí. Las fuentes del derecho internacional privado son los instrumentos jurídicos que permiten resolver conflictos de leyes, determinar la jurisdicción competente y reconocer efectos jurídicos entre distintos países en relaciones privadas. Entonces pónganle mucha atención a eso, privadas. Yo les voy a, no se preocupen si no lo anotaron, ¿verdad? Porque ahí me vieron ya con todos con cara así como que rápido. Pero lo estoy haciendo rapidito porque necesito que hagan los casos, ¿sí? Yo de todos modos les voy a pasar este material por WhatsApp, entonces no se preocupen, estar anotando. Prefiero que me escuchen, ¿sí? Ok. Bueno, dice, estas fuentes pueden ser formales, como leyes y tratados, o informales, como la doctrina y la costumbre, y se aplican cuando existe un elemento internacional en las relaciones entre personas, empresas o instituciones. Bueno, como les leí bien rápido y quiero saber si me pusieron atención, ¿qué entendieron de lo que les leí? Muy rápido, ¿eh? ¿Cómo? Son instrumentos jurídicos. Ajá. Informales. Ajá. Y ahora, en la actualidad, la costumbre de la doctrina. Excelente, excelente. Muy bien. Pues, gracias, Eric. Hoy no vino Juan Manuel, ¿verdad? No. Me extraña y está lo regañando. Bueno, ahora veamos las normas externas. Esta nos habla de la legislación nacional, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es legislación nacional? ¿Alguien?
Son las leyes internas de un país. Exacto, son las leyes internas de un país. Entonces voy leyendo. Definición clara y amplia de esto, ¿sí? Escúchenla bien. Son las leyes de cada país que regulan los conflictos de leyes, la competencia judicial internacional y el reconocimiento de actos jurídicos extranjeros. Cada estado tiene su propio sistema normativo y establece cómo se resuelven los casos con elementos internacionales. Tal como lo decían ustedes en algunos ejemplos, pues se van tratando los casos con los elementos internacionales, ya sea, pónganle, si van a hacer un matrimonio, un divorcio, ¿verdad? Entonces tiene que ver la legislación de Estados Unidos como la de Guatemala, si ambos, uno es de Estados Unidos y el otro es de Guatemala, etcétera, ¿verdad? Siempre se incorporan los dos y se escoge uno de ellos para cada una de las personas, ¿verdad? Vamos a ver, ahora, pues les voy a poner unos ejemplos bien fáciles. Bueno, en los ejemplos fáciles que tengo aquí, todos conocemos acá, ya estamos en el 10º semestre, conocemos lo que es el Código Civil. El Código Civil de Guatemala establece que la ley se aplica en un matrimonio entre un guatemalteco y una extranjera. En la Ley del Derecho Internacional Privado de Venezuela, regula que el tribunal es competente en un contrato entre empresas de distintos países. Estos son ejemplos, ¿sí? El Código de Comercio de México aplica normas internas para contratos internacionales de compra-venta. Miren, estos son unos ejemplitos muy chiquitos, bien simples, pero yo ahorita ya voy a pasar a lo que son los casos. Les voy a enviar el documento en WhatsApp para que ustedes lo puedan leer detenidamente. Yo por tiempo y porque tengo que abarcar un montón de temas que tienen ustedes en su programa, vamos a ir rapidísimo, pero todo el material que yo les dé aquí en clase se los voy a compartir y solo ese material va a venir en el examen, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que son los tratados internacionales. ¿Qué creen ustedes que es un tratado internacional? Varios países. ¿Qué más? Son acuerdos, ¿qué más? ¿Qué más ustedes? Excelente, Carmen. Bueno, entonces los tratados internacionales son acuerdos entre dos o más estados que establecen reglas comunes sobre jurisdicción. Todos sabemos aquí qué es jurisdicción. Entonces vuelvo a leer. Son acuerdos entre dos o más estados que establecen reglas comunes sobre jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento de sentencias extranjeras, adopciones, arbitraje, entre otros temas. Tienen fuerza vinculante para los países que los ratifican y buscan armonizar soluciones jurídicas. Adelante. Ejemplo de tratados internacionales. Voy leyendo aquí. Miren, esto de la Convención de la Haya me gustaría que lo impriman y lo lean porque es muy interesante y lo van a estar viendo en las clases que les hacen falta y es un tema bastante interesante y amplio para que vayan entendiendo muchísimo más el contenido de este curso. Esto de la Convención de la Haya es importante que bajen un pequeño resumen y que lo lean, ¿verdad? Porque todos nos van a hablar de la Convención de la Haya y pues solo lo escuchamos pero no sabemos de qué trata. Entonces me gustaría que lo investiguen un poquito, ¿sí? ¿O alguno sabe? ¿No? Entonces sí. ¿Tú sí? Ah, mira, bueno, entonces la Convención de la Haya sobre la adopción internacional, ¿sí? Regula cómo se reconocen las adopciones entre países. Ejemplo 2. El Tratado de Montevideo de 1989 y 1940. ¿Se recuerdan que habíamos visto
Un ejemplo de este de Montevideo, ya se los había dicho. Entonces otra vez lo vamos a ver. El Tratado de Montevideo de 1989 y 1940 establece normas comunes sobre conflictos de leyes en América Latina. Ejemplo 3. El Convenio de Nueva York en 1958 permite el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en los países firmantes. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la jurisprudencia. Todos saben aquí hasta en décimo semestre que es la jurisprudencia, ¿verdad? Ay, no me hagas asustar, que miro los que tienen cara de signo de interrogación. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan qué es la jurisprudencia? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Tú? Esos órganos son diversos temas con de diversos temas. Por ejemplo, una semana no tiene conferencia de la También. Es una forma de interpretar la ley, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más ustedes? Ay, no me asustes. Forma de que hacen los falsos. Bueno, la jurisprudencia. Esto siempre en las fuentes del derecho internacional, ¿sí? Privado. Son las decisiones de los tribunales nacionales o internacionales que afectan y aplican normas de derecho internacional privado. Aunque no siempre son vinculantes, crean precedentes que orientan futuras resoluciones y ayudan a uniformar criterios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mucho? Bueno, entonces, si no entienden mucho, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Sí? No, sí. Va. Imagínense que solo les diera la definición, seguimos el plan, ¿verdad? Entonces, porque pongo el ejemplito ahí, ¿verdad? Bueno, ejemplo. Una sentencia de la Corte Suprema de Guatemala que reconoce un divorcio realizado en Estados Unidos. ¿Sí? Un fallo del Tribunal Supremo de España que aplica ley colombiana en una sucesión con bienes en ambos países. ¿Sí? También difíciles, dicen ustedes los ejemplos. No. Qué difícil viene el examen, madre mía. Vaya. Una decisión judicial francesa que rechaza ejecutar una sentencia extranjera por violar el orden público francés. ¿Sí? Estos son algunos de los ejemplos. Ahora vamos a entrar a ver otra fuente del derecho que es muy interesante, que se llama doctrina. ¿Qué entendemos por doctrina? Facilísimo. Doctrina, a ver, nadie va. Doctrina es el conjunto de estudios, opiniones y análisis realizados por juristas, académicos y expertos que interpretan, sistematizan y proponen soluciones jurídicas. Aunque no tengan fuerza legal, influye en la evolución del derecho internacional privado y en la formación de normas. Adelante. Ahora les voy a dar unos ejemplos. Ejemplo 1, un manual universitario que propone criterios para aplicar la ley de domicilio en contratos internacionales. Ejemplo número 2, un artículo académico que analiza el conflicto de leyes en adopciones transnacionales. Ejemplo 3, un tratado doctrinal que compara cómo distintos países reconocen sentencias extranjeras. Recuérdense que yo todo esto se los voy a pasar y les voy a poner, pero lo tienen que estudiar, ¿verdad? Ustedes lo tienen que volver a leer. Entonces, necesito que ya en su casa, detenidamente, despacio, lo lean
Y ahorita vamos a hacer los grupitos, bueno, ya están hechos, pero yo les voy a dar casos sobre esta lectura, ¿sí? Para que ustedes lo apliquen, ¿verdad? Pero se los voy a pasar a WhatsApp para que ustedes lo puedan elaborar, ¿sí? Con todo y chivo, se puede decir. Inclusive, al finalizar la clase, les voy a mandar las respuestas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener en su examen. Entonces, miren, ¿qué más que eso? Pero por favor, necesito que lo lean. Y no quiero que nadie me saque 39, todos 40. Bueno, costumbre internacional. Esta es otra de las fuentes del derecho internacional privado. ¿Sí? Les voy a leer un poquito de lo que es la definición de esto. A ver, poniendo atención. Costumbre internacional. En la práctica reiterada y constante es la práctica reiterada y constante entre estados que se acepta como jurídicamente obligatoria entre relaciones privadas internacionales. Surge de la conducta uniforme y la convicción de que se está practicando y responde a una norma jurídica. ¿Ok? Ejemplo. Para que no crean que estamos hablando en chino, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Andrés, va Andrés. ¿Qué entendiste tú de la costumbre? Es algo que una sociedad hace reiteradamente por un lapso de tiempo, por eso es que se llama así, una costumbre que se hace regularmente por una sociedad. Se hace constante, reiterado. Muy bien. Entonces, 3 ejemplos fáciles, escuchen. Mira, tú ya tenés el grupo. ¿Sí? Sí, yo tengo unos jóvenes de pie, no 14. Vale. Ejemplo fácil. Facilito. El uso común de cláusulas de elección de foro en contratos internacionales. Ejemplo 2. La práctica de reconocer documentos públicos extranjeros mediante la apostilla. Eso es bien interesante. Ustedes saben qué es apostilla. No. Ajá, ¿qué más? Excelente. Va. La costumbre, otro ejemplo. La costumbre de aplicar la ley del lugar de celebración del matrimonio para validar su existencia. Ese también es uno de los más importantes de esos casos porque se da muchísimo, ¿verdad? Ustedes reiteradamente. Bueno, entonces miren, hoy les hablé brevemente de lo que es la ley, brevemente lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Si pusieron atención, pues tenemos lo que son las normas internas, los tratados internacionales, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Son 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Necesito que se dispersen un poquito más los grupos porque seguimos muy juntos. Yo ya les había dicho que se separen un poco. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a hablar un grupo, el otro grupo ya escucha las respuestas, etc. Entonces necesito que estén separados. Ahorita Jeffrey me va a hacer el favor de enviar al grupo lo que es toda miren, pues ahorita ya escuchen todas estas cosas del derecho internacional privado. Entonces nosotros vamos a ver ahí que hay unos casos prácticos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo aplicar las fuentes del derecho internacional privado
si no les quedara muy claro, vuelvan a leer este manualito pequeñito de 5 conceptos de las cuentas del derecho, 5, y ustedes las van a ir aplicando en estos conceptos, ¿sí? Ahí les van las instrucciones. ¿Cuáles son? Se las voy a leer rapidito. Que los estudiantes identifiquen correctamente la fuente del derecho internacional privado aplicable en cada caso, justifiquen su elección y reflexionen sobre el papel de cada fuente en la resolución de conflictos jurídicos internacionales. Como sé que les va a costar un poquito, yo solo quiero ver cómo lo resolverían ustedes. Yo les voy a mandar las respuestas para que el día de su examen, pues nosotros vamos a colocar estos mismos casos, que son los más puntuales y los que se dan por costumbre, o son los que se dan como que en la vida cotidiana. Entonces necesito que se los aprendan bien. Y como les digo, les vuelvo a repetir, les voy a dar la respuesta, pero necesito ahorita que lo trabajen. ¿Ok? Están fáciles ustedes. Lo que pasa es que yo no los quiero aburrir con tanta teoría, porque a la hora de que ustedes ya sean abogados, no van a estar teoría, sino que lo que les va a venir más son los casos, ¿verdad? Pero necesito que tengan bien presente lo que son las fuentes para poderlas aplicar en estos tiempos, ¿sí? Ok, entonces empecemos a trabajar. Son 6. Ah, sí, ustedes los